Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy analizamos la emotiva y dramática historia de Lupita Ferrer, la legendaria actriz latina que rompió su silencio a los 77 años para revelar su devastadora lucha contra el cáncer. ¿Será este su último adiós o un nuevo capítulo donde el amor y la esperanza aún brillan? Quédense hasta el final para descubrir la verdad, tras la atención pública y el profundo mensaje que Lupita quiere enviar a sus fans. Durante décadas, el nombre de Lupita Ferrer estuvo ligado a la gloria, a los melodramas que marcaron generaciones y a esa imagen impecable de diva que parecía intocable. Sus ojos grandes, su voz inconfundible y su talento la convirtieron en la reina de las telenovelas, un título que la acompañó a lo largo de su carrera y que parecía blindarla ante el paso del tiempo y las adversidades de la vida. Pero detrás de esa fachada luminosa, había una verdad dolorosa que Lupita guardó en silencio durante años, la presencia de una enfermedad que cambiaría por completo su destino. La actriz, conocida por su temperamento fuerte y por el carácter apasionado de sus personajes, comenzó a experimentar síntomas que poco a poco le robaron la energía que siempre había derrochado sobre el escenario. Al inicio lo atribuyó al cansancio propio de la edad, al ritmo de vida exigente de alguien que nunca dejó de trabajar ni de viajar. Pero los malestares persistentes, las visitas médicas y los diagnósticos confusos pronto le revelaron una realidad que no estaba preparada para enfrentar cáncer. El golpe fue devastador. Lupita, que tantas veces había interpretado mujeres que luchaban contra la adversidad, se encontraba ahora frente a su propio guión más difícil. Sin embargo, fiel a su esencia orgullosa y reservada, decidió callar. No quería que su nombre apareciera en los titulares acompañado de la palabra enfermedad. No quería que el público que tanto la admiraba la viera con lástima. Su silencio, aunque duro, fue una forma de protegerse y de seguir siendo ante los ojos del mundo la estrella fuerte e inquebrantable de siempre. Durante años, ese silencio se convirtió en su escudo. Ante las cámaras, Lupita seguía sonriendo, concediendo entrevistas en las que hablaba de su carrera, de recuerdos entrañables de su pasión por el arte. Nadie podía imaginar que tras bambalinas se enfrentaba a consultas médicas, tratamientos agotadores y noches de dolor. Era como si hubiera aprendido a actuar no solo en los sets de televisión, sino también en la vida misma, interpretando el papel de la mujer invencible, mientras su cuerpo libraba una batalla secreta. Sin embargo, el peso de esa carga se volvió insostenible. Cada vez que aparecía en público, cada vez que un fan la abrazaba y le decía, «Usted es eterna, Lupita», sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía seguir escondiendo la verdad? ¿Cómo podía mantener la imagen de perfección cuando la realidad le recordaba a diario su fragilidad? La decisión de hablar no llegó de un día para otro, sino tras un proceso de reflexión, de lágrimas contenidas y de largas conversaciones con su círculo más cercano. El momento finalmente llegó en una entrevista que en principio debía centrarse en su trayectoria. Con una serenidad que sorprendió a todos, Lupita detuvo la conversación y, mirando fijamente a la cámara, dijo con voz firme pero quebrada por la emoción: «He guardado silencio por mucho tiempo, pero ya no quiero callar. Estoy enfrentando una enfermedad, y sí es cáncer. No sé cuánto tiempo más tengo, pero quiero compartirlo con ustedes, porque me lo merecen. Ustedes han estado conmigo toda la vida». La confesión cayó como un rayo. Hubo un silencio incómodo en el estudio, seguido de lágrimas contenidas de quienes la acompañaban. En las redes sociales, la noticia se propagó en cuestión de minutos. Los titulares hablaban de la valiente confesión de Lupita Ferrer, y los fanáticos inundaron Internet con mensajes de apoyo, fotografías de sus telenovelas más emblemáticas y palabras de gratitud. Lo que más conmovió no fue el anuncio en sí, sino la manera en que lo hizo. No hubo dramatismo forzado ni victimismo. Lupita habló con la misma dignidad que siempre la caracterizó, reconociendo su vulnerabilidad, pero también reafirmando su deseo de vivir con intensidad cada instante que le quedaba. Fue un acto de honestidad brutal que derrumbó la distancia entre la estrella y el público, y que la mostró en su faceta más humana. La reacción fue inmediata. Compañeros de la industria compartieron recuerdos y mensajes de solidaridad.
Algunos confesaron que habían sospechado que algo no estaba bien, que la habían visto más cansada, más frágil en los últimos años, pero nunca imaginaron la magnitud de lo que estaba atravesando. El impacto fue tan grande, porque en el imaginario colectivo Lupita era invencible, la mujer de mirada penetrante, que desafiaba al destino en cada personaje. Y ahora de pronto se revelaba tan vulnerable como cualquiera. Para ella romper el silencio significó un alivio. Admitió que la carga de ocultar su enfermedad había sido más pesada que los tratamientos mismos. Ahora me siento libre, dijo. Libre de miradas compasivas, libre de secretos. Quiero que me recuerden no solo como actriz, sino como mujer con mis luces y mis sombras. Ese día marcó un antes y un después. Ya no se trataba únicamente de la enfermedad, sino del legado de una artista que decidió enfrentar su destino de cara al público. El acto de sinceridad de Lupita Ferrer no solo conmovió, también inspiró a miles de personas que luchaban en silencio contra el cáncer. Muchos encontraron en sus palabras la fuerza para hablar, para no ocultarse, para aceptar que la vulnerabilidad también es una forma de valentía. Hablar de Lupita Ferrer es adentrarse en una de las trayectorias más brillantes y fascinantes de la televisión latinoamericana. Su nombre está escrito con letras doradas en la historia de las telenovelas, no solo por la magnitud de su talento, sino también por la capacidad que tuvo para conquistar públicos en distintos países, convirtiéndose en un ícono cultural que trascendió generaciones. Desde muy joven, Lupita mostró una personalidad fuerte con una mezcla irresistible de sensibilidad y temperamento que la hacían única. Nacida en Venezuela, comenzó a trabajar en el teatro y muy pronto llamó la atención por su presencia escénica. Sus gestos eran intensos, su voz profunda y su mirada poseía una fuerza magnética que parecía hipnotizar al público. No tardó en dar el salto a la televisión y ahí comenzó una historia que cambiaría su vida y la del género mismo. La década de los 70 marcó su consolidación como una de las actrices más importantes de Latinoamérica. Con producciones como Esmeralda 1970, Lupita alcanzó una popularidad extraordinaria. La historia de la joven ciega que encontraba el amor y luchaba contra las adversidades no solo conmovió a Venezuela, sino que se exportó a decenas de países, abriendo las puertas de un género que se transformaría en fenómeno internacional. El rostro de Lupita, con aquellos ojos expresivos que parecían contener el dolor y la esperanza de su personaje, se volvió inolvidable. No se trataba únicamente de la belleza, aunque esta era indiscutible. Lo que hacía de Lupita Ferrer una actriz distinta era su capacidad de transmitir emociones con autenticidad. Podía pasar de la ternura más delicada a la furia más arrolladora en cuestión de segundos, y esa versatilidad la convirtió en la favorita de guionistas y productores. Cada proyecto que encabezaba no solo garantizaba altos niveles de audiencia, sino también un impacto cultural profundo. Durante los años 80 y 90, su fama alcanzó dimensiones continentales. Protagonizó telenovelas que marcaron época como Cristal 1985, una de las producciones más vistas en América Latina y Europa. En ella interpretó a Victoria Ascanio, una mujer sofisticada, fuerte pero a la vez vulnerable, cuya historia se convirtió en un espejo de las luchas internas de muchas mujeres de la época. Esa interpretación fue celebrada no solo por el público, sino también por la crítica, que reconoció en Lupita a una actriz capaz de elevar el melodrama a un nivel artístico inesperado. El fenómeno de Cristal fue tan grande que el rostro de Lupita Ferrer cruzó fronteras insospechadas. En países tan lejanos como Rusia o Israel, la telenovela se convirtió en un éxito y la actriz fue recibida como una auténtica estrella internacional. Esa expansión de las telenovelas hispanas en el mundo debe mucho a figuras como ella, que lograron conquistar corazones más allá del idioma y la cultura. Pero Lupita no se limitó al melodrama clásico. También exploró otros registros en el cine y el teatro, demostrando que su talento era mucho más amplio. Sin embargo, siempre volvía a la televisión, ese espacio que la consagró y en el que se sentía en casa. Allí, capítulo tras capítulo, consolidó la imagen de una mujer fuerte, compleja, capaz de generar amor y odio en igual medida, pero nunca indiferencia.
El impacto de Lupita Ferrer no puede medirse solo en índices de audiencia o en la cantidad de premios que recibió. Su influencia se refleja en cómo sus personajes se convirtieron en modelos de conducta, en discusiones sociales y hasta en referentes de moda. Muchas mujeres de los 70 y 80 imitaban su estilo, su peinado, su manera de vestir porque veían en ella no solo a una actriz, sino a un símbolo de elegancia y determinación. A lo largo de su carrera, Lupita trabajó con actores de gran renombre y formó parte de producciones internacionales, lo que le permitió consolidarse como una figura versátil y cosmopolita. Cada proyecto parecía reafirmar lo que el público ya sabía, que estaba frente a una de las actrices más grandes del mundo hispano. Y sin embargo, detrás de cada personaje había también un sacrificio personal. El ritmo de las grabaciones era extenuante, con jornadas de más de 12 horas, y la presión de mantener el nivel de excelencia la acompañó siempre. Lupita entregó lo mejor de sí a la pantalla, consciente de que su compromiso con el arte era absoluto. Esa disciplina, junto con su talento, fue lo que la mantuvo en la cima durante tanto tiempo. Con el paso de los años, mientras muchas estrellas desaparecían del foco mediático, Lupita supo reinventarse. Su carisma y su presencia seguían intactos, y cada aparición suya despertaba interés. Para millones de televidentes, verla en pantalla era reencontrarse con una parte de su propia historia, con recuerdos de infancia o juventud que llevaban su rostro como emblema. Ese pasado glorioso explica por qué la confesión sobre su enfermedad resultó tan impactante. Lupita no era una actriz más. Era un símbolo, un mito viviente, alguien que parecía eterna. Y al admitir su fragilidad, lo que se tambaleó no fue solo la imagen de una estrella, sino también un pedazo de la memoria colectiva de quienes crecieron con ella. En este capítulo de su vida, la reina de las telenovelas nos recordó que incluso en la cúspide de la fama, la realidad siempre encuentra la manera de irrumpir. Pero también nos mostró que su grandeza no radicaba únicamente en su pasado glorioso, sino en la dignidad con la que estaba dispuesta a enfrentar el presente. Mientras el mundo la seguía recordando como la reina de las telenovelas, fuerte, elegante y eterna, Lupita Ferrer ya estaba librando una batalla silenciosa, una lucha íntima contra un enemigo implacable, el cáncer. Lo que para el público eran sonrisas impecables en entrevistas o recuerdos gloriosos de sus personajes, para ella eran esfuerzos dolorosos por mantener la apariencia de normalidad, mientras su cuerpo y su espíritu atravesaban un proceso devastador. Los primeros síntomas llegaron con suavidad, casi como una advertencia discreta. Un cansancio persistente, una tos que no desaparecía, dolores repentinos que atribuía a la edad o al exceso de trabajo. Como tantas personas al inicio, prefirió restarles importancia. Lupita continuó asistiendo a compromisos sociales, concediendo entrevistas, apareciendo en programas de televisión, con esa energía que todos reconocían en ella. Pero en privado comenzaba a notar que algo no estaba bien. El diagnóstico, cuando llegó, fue un golpe seco: cáncer. La palabra retumbó en su mente como un eco que parecía no tener fin. No era un guión de telenovela, no era un personaje destinado a sufrir y luego resurgir, era su vida real. A los 70 y tantos años, la actriz que había interpretado a mujeres que se enfrentaban a todo tipo de adversidades debía ahora enfrentar la suya más grande, y no sobre un escenario, sino en la intimidad de hospitales y tratamientos médicos. Fiel a su carácter, tomó la decisión de callar. No quería compasión ni titulares sensacionalistas. No soportaba la idea de ser vista como víctima. Para Lupita, su imagen era un patrimonio no solo personal, sino colectivo. Millones de personas la habían convertido en un referente, y ella no quería traicionar esa idea mostrándose vulnerable. Así comenzó su batalla en silencio, como ella misma la definió en conversaciones privadas con su círculo más íntimo. Las sesiones de tratamiento fueron duras. La quimioterapia le robaba fuerzas, le quitaba el apetito y la dejaba exhausta durante días. Hubo noches interminables en las que el dolor parecía no darle tregua y en las que solo encontraba consuelo en las oraciones o en los recuerdos de los tiempos dorados de su carrera. En esos momentos, la actriz que alguna vez llenó teatros y cautivó audiencias enteras
se reducía a una mujer frágil, luchando por mantener la esperanza viva. El cambio físico fue quizás una de las pruebas más difíciles de soportar. Para una mujer cuya imagen había sido parte esencial de su identidad pública, aceptar la pérdida de peso, el rostro demacrado y la fatiga constante era un desafío emocional enorme. Frente al espejo a veces no reconocía a la mujer que veía reflejada. Y sin embargo, cuando salía a la calle, se encontraba la fuerza para maquillarse, sonreír y mostrarse fuerte como si quisiera proteger a los demás de su realidad. Ese contraste entre lo público y lo privado se convirtió en su rutina. En las entrevistas mantenía la compostura. En los camerinos necesitaba sentarse a descansar antes de grabar. En reuniones sociales, su conversación seguía siendo brillante y encantadora. En casa caía rendida apenas cerraba la puerta. Era una doble vida que exigía una fortaleza extraordinaria. Los médicos que la atendían destacaban su carácter disciplinado. A pesar de lo doloroso de los tratamientos, Lupita nunca faltaba a una cita, nunca se dejaba vencer por la desesperanza. Preguntaba, investigaba, quería entender cada paso del proceso. Su mente de artista, acostumbrada a analizar guiones y personajes, ahora se aplicaba a estudiar la enfermedad como si prepararse para un papel le diera la fuerza necesaria para representarlo con dignidad. En la intimidad, sin embargo, las dudas la asaltaban. Había noches en las que la idea de la muerte la invadía con crudeza y se preguntaba si valía la pena seguir luchando. Pero al día siguiente bastaba una llamada de un amigo, una sonrisa de un familiar o un recuerdo de sus fanáticos para recuperar la fuerza. Todavía tengo que luchar, se repetía. Todavía hay cosas por decir. Ese espíritu inquebrantable la mantuvo en pie durante meses de incertidumbre. Aunque la enfermedad avanzaba, Lupita encontró maneras de resistir, leyendo, escribiendo reflexiones en un cuaderno personal, viendo viejos capítulos de sus novelas, no como una nostalgia dolorosa, sino como un recordatorio de la mujer fuerte que siempre había sido. El público no sabía nada de esto. Para la mayoría, Lupita Ferrer seguía siendo un mito intocable, una actriz retirada pero siempre presente en la memoria colectiva. Nadie podía imaginar que en silencio estaba protagonizando la telenovela más dura de su vida, sin cámaras, sin maquillaje, sin guión. Y quizá esa fue la paradoja más dolorosa, que mientras el mundo la veía eterna, ella libraba en privado una batalla diaria por su propia existencia. Con el tiempo esa lucha silenciosa fue templando su espíritu. Aprendió a valorar cosas que antes pasaban inadvertidas. Un amanecer tranquilo, una conversación íntima. Un café compartido con un amigo. La enfermedad, aunque cruel, también le ofreció una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no importaban tanto las portadas ni los aplausos. Lo que realmente contaba era la compañía, el afecto, la posibilidad de disfrutar cada instante. Esa transformación interior sería clave para entender lo que vendría después, la decisión de romper su silencio y hablar públicamente sobre su enfermedad. Porque aunque había luchado en soledad, llegó un momento en el que comprendió que compartir su verdad podía ser también una forma de sanar, de dejar un legado más allá de las pantallas. Detrás de cada gran estrella, existe un mundo privado invisible a los reflectores, que pocas veces sale a la luz. En el caso de Lupita Ferrer, ese universo íntimo estuvo marcado por la presencia de familiares y amigos, que en silencio se convirtieron en sus cómplices, sus confidentes y sus principales apoyos durante la batalla contra el cáncer. Si en público ella era la actriz fuerte, impecable, casi mítica en privado, era una mujer vulnerable, necesitada de compañía, de abrazos sinceros y de palabras que la sostuvieran cuando la esperanza parecía desvanecerse. Desde el inicio de su diagnóstico, la familia más cercana de Lupita comprendió la magnitud de lo que se avecinaba. Aunque siempre había sido reservada con su vida privada, la enfermedad rompió muchas de esas barreras, obligándola a dejarse cuidar. Para sus sobrinos y primos, quienes la acompañaron de cerca, fue impactante ver cómo aquella mujer que en su juventud parecía inquebrantable, ahora necesitaba apoyo para las cosas más sencillas, subir escaleras, preparar una comida ligera, o simplemente tener compañía en las noches de insomnio. Las reuniones familiares adquirieron un nuevo sentido. Ya no eran las grandes celebraciones de antaño llenas de música y risas,
sino encuentros íntimos alrededor de la mesa donde la conversación giraba entre recuerdos, anécdotas y silencios cargados de significado. En esas sobremesas Lupita se transformaba. Dejaba de ser la estrella para ser simplemente la tía, la prima, la hermana. Y en ese rol encontraba alivio porque sabía que podía mostrarse frágil, sin miedo a ser juzgada. Uno de los lazos más conmovedores fue el que mantuvo con algunos de sus amigos de toda la vida, colegas del medio artístico que la habían acompañado en distintas etapas de su carrera. Entre ellos, actores y actrices que compartieron escenas memorables en las telenovelas clásicas y que, ahora lejos de las cámaras, le ofrecían apoyo sincero. Algunos viajaban desde otros países para visitarla, otros la llamaban cada semana para recordarle que no estaba sola. En esas conversaciones, la enfermedad quedaba en segundo plano, hablaban de arte, de recuerdos, de giras, de momentos de juventud que arrancaban carcajadas en medio del dolor. También estaban los amigos fuera del medio, aquellos que la conocían desde antes de la fama. Con ellos, Lupita encontraba un refugio distinto. No había admiración por la estrella, sino cariño por la mujer. Eran esas amistades las que la acompañaban a caminar por el parque, las que le llevaban flores frescas o un libro nuevo para leer, las que se sentaban junto a ella en silencio cuando las palabras no eran necesarias. El círculo íntimo de Lupita se organizó como una especie de red silenciosa de apoyo. Mientras unos se encargaban de acompañarlas a las consultas médicas, otros se turnaban para preparar comidas saludables o simplemente pasar la tarde con ella. Esa compañía constante fue vital para sobrellevar los momentos más oscuros del tratamiento. Tras las cámaras, también hubo complicidad de parte de sus colegas de profesión. Algunos directores, al notar su fragilidad, ajustaban los horarios de rodaje para no exigirle demasiado. Otros actores que habían crecido admirándola, la trataban con una ternura especial, consciente de la grandeza que representaba. A veces los técnicos de producción compartían con orgullo que trabajar junto a Lupita era como recibir una lección viva de historia del melodrama, y ahora además una lección de resiliencia. Aún así, no todo fue fácil. Hubo días en que el ambiente familiar se llenaba de tensión, cuando el miedo a perderla se volvía insoportable. Lupita, con la sensibilidad que siempre la caracterizó, lo percibía al instante. Por eso, a pesar de su propio dolor, trataba de animar a los demás con bromas, con frases cargadas de optimismo. «No quiero que me lloren antes de tiempo», decía entre risas suaves, intentando aliviar la angustia de quienes la rodeaban. En los momentos más íntimos, sin embargo, las lágrimas fluían. Había noches en que, agotada por el tratamiento, confesaba sus miedos a sus seres más cercanos. «No temo a la muerte», decía, «pero sí temo al olvido». Esa confesión era reveladora para una artista cuya vida había estado dedicada a permanecer en la memoria del público. La posibilidad de desaparecer sin dejar huella era más aterradora que el final mismo. Fue entonces cuando sus amigos y familiares le recordaban todo lo que había construido, toda la inspiración que había dejado en generaciones enteras. Uno de los testimonios más emocionantes provino de una amiga de la infancia quien la visitó durante una recaída particularmente dura. La vi débil, con la voz apagada, y de pronto me tomó la mano y me dijo: «Lo único que quiero es que la gente recuerde que viví con pasión». Ese momento me partió el corazón porque entendí que Lupita seguía siendo la misma de siempre, una mujer que nunca dejó de vivir intensamente aún en medio del dolor. Ese apoyo humano fue fundamental para que más adelante Lupita encontrara la fuerza de hablar públicamente sobre su enfermedad. Sin esa red de amor y comprensión, probablemente habría continuado en silencio hasta el final. Pero saber que no estaba sola, que había quienes la sostenían cuando las fuerzas flaqueaban, le permitió reunir el valor necesario para confesar su verdad. En los pasillos de los hospitales donde nadie la reconocía como estrella, Lupita también encontró solidaridad inesperada. Pacientes que luchaban con enfermedades similares le sonreían al verla, y algunos incluso le decían: «Usted me dio fuerza en la televisión, ahora yo se la quiero devolver». Esos encuentros simples, lejos de los reflectores, le recordaban que su legado ya no dependía de las pantallas, sino del impacto humano que había dejado en la vida real de las personas.
Al final, el mayor descubrimiento de Lupita en esa etapa fue que la fama podía desaparecer, pero el amor no. Los reflectores podían apagarse, pero la lealtad de su gente más cercana brillaba más que cualquier foco de televisión. La actriz, que durante décadas representó personajes inolvidables en su intimidad, era una mujer rodeada de cariño verdadero, sostenida por abrazos sinceros, y eso quizás fue lo que le dio la fuerza necesaria para compartir con el mundo su capítulo más doloroso. La confesión pública de Lupita Ferrer sobre su enfermedad no fue solo un acto de sinceridad, sino también el inicio de un legado espiritual que trascendió la televisión y el espectáculo. A los 77 años, con la voz serena pero cargada de emoción, decidió hablar no desde la actriz que había encarnado heroínas inolvidables, sino desde la mujer que había aprendido a través del dolor lo que realmente significa la vida. Su mensaje final no fue una despedida amarga, sino un canto a la esperanza, al amor y a la memoria que queda cuando el cuerpo se apaga pero el espíritu perdura. En sus primeras palabras, tras romper el silencio, Lupita sorprendió por la calma con la que abordó el tema de la muerte. «No tengo miedo de partir», dijo. «Lo que me asusta es no haber dicho lo suficiente, no haber amado lo suficiente, no haber agradecido lo suficiente». Con esas frases sencillas, la actriz desmontaba la imagen de la diva distante y se mostraba profundamente humana. Lo que más deseaba no era prolongar su fama ni proteger su imagen, sino asegurarse de que el amor y la gratitud fueran el verdadero recuerdo que dejara en el mundo. Durante meses posteriores a su revelación, Lupita escribió reflexiones que compartía en entrevistas y en ocasiones en pequeños mensajes en redes sociales. Hablaba de lo efímera que es la vida, de lo inútil de las rivalidades, de lo absurdo de guardar rencores. Insistía en que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que una vez perdido, no hay forma de recuperarlo. Si hoy tienes la oportunidad de decir «te quiero», hazlo, escribía. Si puedes abrazar a alguien, no lo postergues. Si tienes un sueño, no lo guardes para después. El después es incierto. Estos mensajes, que nacían de su experiencia íntima con la enfermedad, pronto se volvieron virales. Personas de todas partes, incluso jóvenes, que nunca habían visto sus telenovelas, encontraron inspiración en sus palabras. Para ellos, Lupita ya no era solo una actriz veterana, sino una voz de sabiduría, una guía que hablaba desde la autenticidad del dolor y la esperanza. La gratitud fue un tema constante en sus discursos. Lupita agradeció a su familia, a los amigos que estuvieron a su lado en silencio, a los médicos y enfermeras que la cuidaron con paciencia y dedicación. Pero sobre todo agradeció al público. Ustedes me dieron un lugar en sus casas, me dejaron entrar en sus vidas a través de la pantalla. Me acompañaron en cada personaje, en cada lágrima y en cada sonrisa. Ese es un regalo que nunca podré devolver por completo. Consciente de que sus días podían estar contados, Lupita también decidió escribir cartas personales. En una de ellas, dirigida a sus colegas del medio artístico, los animaba a recordar que detrás de cada proyecto no solo había cifras de audiencia, sino corazones humanos a los que podían tocar con su arte. En otra, dedicada a sus fanáticos, les pidió que no la recordaran solo por los personajes que interpretó, sino por la mujer que siempre buscó vivir con pasión. «Si algo quiero que quede de mí», escribió, «es la certeza de que amé intensamente mi oficio y a mi gente». Una de las frases que más resonó en sus entrevistas finales fue: «La verdadera inmortalidad no está en ser famoso, sino en ser recordado con cariño». Esa visión de la trascendencia fue quizás el regalo más poderoso que dejó. Porque Lupita comprendió que la fama puede desvanecerse, pero los recuerdos impregnados de amor se transmiten de generación en generación. El impacto de sus palabras se multiplicó. Organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer la contactaron para grabar mensajes de concientización. Aunque sus fuerzas ya no eran las mismas, Lupita aceptó participar en algunos, convencida de que su experiencia podía ayudar a otros. Frente a la cámara, con la misma intensidad que la hizo famosa décadas atrás, miraba fijamente al lente y decía: «No teman hablar, no teman pedir ayuda.
El silencio puede ser más dañino que la enfermedad misma. Más allá de su mensaje de lucha, Lupita también habló del perdón. Reconoció que como cualquier ser humano había cometido errores, había tenido enemistades y conflictos. Pero ahora, en la recta final de su vida, comprendía que nada de eso tenía importancia. El perdón es liberación, dijo. Perdonar y ser perdonados es la manera más hermosa de irse en paz. En los días más difíciles, cuando la fatiga la obligaba a permanecer en cama, Lupita encontraba consuelo en la música, en la lectura y sobre todo en la compañía de los suyos. Había aprendido a valorar el silencio compartido, la ternura de una mano entrelazada, la tranquilidad de mirar un atardecer sin prisa. Era como si la enfermedad, en lugar de robarle todo, le hubiera revelado las cosas verdaderamente esenciales. Sus últimos mensajes públicos fueron sin duda los más conmovedores. En una entrevista con la voz débil pero firme, concluyó diciendo: «Si mi historia sirve para que alguien más encuentre fuerza, para que alguien más valore la vida antes de que sea tarde, entonces todo este dolor habrá tenido sentido». Aquella declaración, repetida en noticieros y programas de entretenimiento, se convirtió en una especie de testamento emocional. No eran palabras dichas por un personaje, sino por una mujer que había conocido la gloria, el amor, la soledad y el sufrimiento, y que ahora se despedía con la grandeza de quien lo entrega todo hasta el final. Hoy, al recordar a Lupita Ferrer, lo que queda no son solo sus personajes inmortales en la televisión, sino esa última lección de humanidad. Su legado no es únicamente artístico, sino profundamente humano, la certeza de que la vida vale por el amor que damos y recibimos, y que al final lo único eterno es la huella que dejamos en los corazones. La historia de Lupita Ferrer no termina en los escenarios, ni en los sets de grabación. Su verdadero legado va más allá de los aplausos de la fama y de los títulos que la consagraron como reina de las telenovelas. Su mayor enseñanza está en la valentía con la que enfrentó la enfermedad, en la sinceridad con la que compartió su fragilidad, y sobre todo en el mensaje de amor y esperanza que nos dejó como herencia. Nos recordó que nadie es eterno, que la vida es frágil y pasajera, pero que lo que sí puede permanecer es la huella de cariño, de inspiración y de fuerza que dejamos en los demás. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que Lupita no solo fue una actriz excepcional, sino también una mujer que se atrevió a mostrarse humana, auténtica y luminosa hasta el final. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan íntimo y conmovedor. Si la historia de Lupita tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar: ¿qué huella quieres dejar en la vida de quienes amas? ¿Qué palabras aún no has dicho y qué abrazos aún tienes pendientes? Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias humanas y profundas que nos inspiran a valorar lo esencial. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó Lupita Ferrer con su valentía y su mensaje final. Porque al final lo único que queda es el amor. Y ese sin duda es el legado eterno de Lupita Ferrer.